poder compartir esta noche y continuar nuestra materia de ética cristiana e ir aprendiendo algunas normas, instrucciones que nos da su palabra para nosotros regirnos de acuerdo a su voluntad. Vamos a empezar leyendo un texto de la palabra que me gusta, un versículo. San Juan 5:39. Vamos a estar leyendo ahí, hermano Juan Carlos. Amén, un ratito. Ya se me carga la computadora. Ok, San Juan 5:39. A medida que vamos observando esta temática, vamos descubriendo muchas cosas que nos alinean a la voluntad y el propósito de Dios en cuanto a nuestro estilo de vida cristiana. Algunas personas que no tienen estos conocimientos, a veces se tira al blanco y no se sabe para dónde va. Por eso el apóstol Pablo instruye a Timoteo de que tenga mucho cuidado de la doctrina para que pueda salvarse y también lo que enseña. Hermano Juan Carlos, ¿ya lo encontró? Amén, mi hermano. San Juan Juan 5:39. Ajá. 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Váyase también para San Juan 7:38. Amén. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Nótese que el texto nos está invitando a tener confianza en su palabra. La palabra sería el código de instrucciones. Cuando hablamos de ética, la mayoría del tiempo, en el tema filosófico, se refiere a las leyes morales, leyes sociales, leyes jurídicas, todo el tema de los códigos que instruyen al ser humano a vivir en sociedad, vienen basados dentro de la moral de un gobierno que está en relación con lo religioso. Y aquí volvemos a pensar en las clases que vimos acerca del Sacro Imperio, donde el Imperio romano pues se une con la religión, o del imperio mismo nace la religión. Y esto es bien relevante e importante aprenderlo. ¿Por qué? Porque uno va a comprender que ciertas prácticas que se van viendo en el desarrollo del cristianismo o el protestantismo, se adoptan algún tipo de prácticas y algunos lo que tienen que hacer es reformas, como hizo Martín Lutero, como hizo Zwinglio, y entre otros reformadores. Y asimismo vamos depurando cosas que quizás las practicamos como doctrina, pero eran una tradición simplemente. Entonces el Señor nos manda a escudriñar las escrituras. Pero la escritura nos va dando detalles de cómo tener una buena ética cristiana. Pero también hay que observar los pensamientos de las sociedades a través del tiempo, de para ellos qué era la ética en sí. Y tenemos entre ellos pensadores como Aristóteles, tenemos a Sócrates, también tenemos a los epicúreos, los estoicos, todos estos pueblos o estos personajes que pertenecían a la antigua Grecia tenían su forma de pensar en cuanto a la ética, Platón, pero también los pueblos antiguos, como en la antigua Mesopotamia, tenían su forma de ética, aunque no tenían un código que los rigiese, los enseñase cómo vivir la vida, pero ellos se basaban en leyes naturales, creaban sus dioses y de alguna manera ponían a la madre tierra, a la naturaleza, a que fuera la que rigiese al hombre.
y los griegos como que adoptan este tipo de creencias. Por ahí también tenemos a las tierras antiguas de Moab. Tenían sus dioses, tenían sus sacerdotes. ¿Y cuántos recuerdan cómo era el dios que tenían los moabitas? Hermano Joe San Martín. Tenían sus dioses y tenían su ética también. O sea, un comportamiento que lo regía a ellos en su moral cristiana, obviamente desde el contexto pagano. Hermano Juan Hermano, Carlos. Ajá, hermano Maximiliano, sí, eh, ¿podría yo leer una parte o un fragmento de mi trabajo para poder explicar algo con respecto a la diferencia que hay entre la ética secular y la ética cristiana? amén. Bueno, ya lo ponemos ahí, pero recordemos quién era el dios de los moabitas, ¿se acuerda? La verdad no recuerdo muy bien el nombre. Ya, hermano Joe, hermano Jorge Agustín. Se desconectó. Bueno, Moló era el dios de ellos Amén, amén. y pasaban a sus hijos por el fuego en sacrificio a Moló. Bien, hermano, hacia adelante con su trabajo. Amén. Amén. Aquí comparto yo mi trabajo, ¿sí? Eh, y comenzamos con una diferenciación de lo que es la ética cristiana, que es muy Amén. superior a la ética secular. ¿En qué sentido? Que la ética secular se basa en cuestiones morales, racionales del ser humano, ¿sí? Es a nivel humano y es relativa porque cambia con el tiempo. Lo que antes era bueno, ahora puede parecer malo. O sea, no es una verdad absoluta que no cambia nunca. En cambio, con Dios las cosas son muy diferentes, ¿sí? Eh, y nosotros lo que hacemos es llevar la voluntad de Dios y su revelación divina, y esa es parte de la ética cristiana. Entonces voy a leer el concepto como tal y vamos a ir desarrollando parte a parte este, este tema para que sea de mayor conocimiento al resto de compañeros. Bueno, aquí Amén. dice el concepto de ética cristiana. Dice que la ética cristiana se refiere al conjunto de principios morales y conductas basadas en la enseñanza de Jesucristo y en la palabra de Dios, la Biblia. A diferencia de la ética secular, que se basa en la racionalidad humana o en la moral social, que puede ser cambiante como lo expliqué. La ética cristiana toma como estándar la voluntad de Dios y su revelación divina. En este sentido, la ética cristiana no solo trata de lo que es bueno o malo, sino de lo que es santo o agradable a Dios, buscando glorificarlo en todas las decisiones y acciones que nosotros realicemos. 1 Corintios 10:31. ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que la ética cristiana es muy superior a la ética secular, porque comprende esas normas básicas y unas normas superiores que son divinas. Amén. Ahora, viene lo que es la función de la ética cristiana. Hay algunas funciones, ¿no?, que se dan en la vida del creyente. En primer lugar, tenemos lo que es que nos guía en la toma de decisiones. Permite al cristiano saber cómo actuar en cada situación, permitiéndole vivir de acuerdo con los principios bíblicos, reflejando el carácter de Dios. Romanos 12:2. Otro punto importante es la transformación del carácter. A través de la obediencia a los mandamientos de Dios, el creyente es transformado en su carácter, buscando imitar a Cristo y ser la luz del mundo también. Mateo 5:14-16. Nos permite establecer relaciones sanas. La ética cristiana fomenta relaciones basadas en el amor, el respeto y la justicia, promoviendo la paz y la unidad en la comunidad de la fe. Efesios 4:2-3. Dice, y por último, el testimonio al mundo, que es importante a través de un comportamiento ético, el cristiano es un testimonio vivo del poder de Dios para transformar vidas, lo cual puede atraer a otros a la fe en Cristo. 1 Pedro 2:12. Ese punto es muy importante.
Ahora, vamos a pasar de acá, porque como siempre yo he dicho, la teoría es importante, pero la práctica también, y tienen que ir de la mano. Bueno, aquí hay un ejemplo, vamos a ver un primer caso que dice el perdón. Un ejemplo claro de la ética cristiana es el mandato de perdonar a quienes nos han ofendido. Eso está estipulado en el libro de Mateo 18, 21, 22. Jesús le presenta a Pedro a perdonar 70 veces 7, lo que simboliza un perdón ilimitado. Amén. Esta enseñanza muestra que para el cristiano el perdón no es opcional, más bien es una expresión de amor y de obediencia a Dios. La ética cristiana llama a perdonar incluso en situaciones difíciles, como reflejo del perdón que Dios nos otorga en Cristo, Efesios 4:32. Ahora vamos a la aplicación. Ya vimos la parte de la teoría. Imaginemos a un cristiano que ha sido ofendido por su compañero de trabajo, que se da en muchas ocasiones y muchas veces. En lugar de buscar venganza o responder con odio, decide orar por su compañero y perdonarlo. Aunque el compañero no haya pedido disculpas, el cristiano elige actuar de acuerdo con el mandato bíblico, mostrando el amor y la gracia de Dios. Esta actitud no solo honra a Dios, sino que también da un testimonio poderoso de la ética cristiana en la vida cotidiana. Vamos a estudiar el caso 2. Este caso es muy bueno, que es la ética de José en Egipto. José fue vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto, donde pasó por momentos difíciles. A pesar de esto, él mantuvo una conducta ética, mostrando obediencia y temor a Dios en situaciones donde pudo haber actuado en su propio beneficio. En primer lugar, integridad en la tentación. En la casa de Potifar, José fue tentado por la esposa de su amo, quien intentó seducirlo. José podría haber cedido, pero su ética le llevó a rechazarla diciendo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Aquí José demuestra que sus principios éticos estaban basados en su relación con Dios y en su respeto por el matrimonio, aun cuando eso le costó ser injustamente encarcelado. Punto 2. Perdón a sus hermanos. Años después, cuando José fue elevado a una posición de poder en Egipto y sus hermanos llegaron a él buscando ayuda debido a una hambruna general, José tuvo la oportunidad de vengarse por todo lo mal que se portaron ellos. Sin embargo, decidió perdonarlos y ver la mano de Dios en todo lo que sucedió. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Génesis 45:8. Este acto de perdón hacia aquellos que le hicieron daño es un ejemplo profundo de la ética cristiana del perdón, que supera la venganza y busca la reconciliación. Por último, tenemos la responsabilidad y servicio. Como gobernador de Egipto, José actuó con responsabilidad al preparar al país para los años de hambre, asegurando así la supervivencia de muchas personas. Su ética de trabajo, servicio y responsabilidad muestra que su fe en Dios lo llevó a servir con diligencia e incluso en un contexto donde él era extranjero. La historia de José nos lleva a que la ética cristiana se refleja en la integridad, en el perdón y en el servicio, sin importar las circunstancias adversas. Su vida es un modelo de cómo un creyente puede vivir de acuerdo con los principios de Dios, buscando la paz y honrando a Dios con sus decisiones. Hay unas citas bíblicas relevantes que dice amor y justicia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39. Esta enseñanza subraya que el amor como fundamento de toda ética cristiana, la honestidad, otro valor también que dice que el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios 10:9 dice que la ética cristiana nos llama a actuar con honestidad en cada aspecto de nuestras vidas. El cuidado de la familia y responsabilidad. Pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primero Timoteo 5:8. La ética cristiana también se refleja en el cuidado y la responsabilidad hacia la familia. En este punto yo quería ampliarlo. No solamente es la Amén. cuestión eh, económica, también es la cuestión espiritual, porque a veces los padres descuidan el hogar por múltiples razones. Entonces,
El padre es responsable de su hogar, es el sacerdote de su familia. Y en conclusión, la ética cristiana es mucho más que un simple código de conducta y es una expresión viva de la relación con Dios. Mediante la obediencia a los principios bíblicos y el esfuerzo por imitar a Cristo, el creyente vive una vida que glorifica a Dios y sirve de testimonio al mundo. Vivir conforme a la ética cristiana es buscar la santidad en cada aspecto de la vida, recordando que toda buena obra tiene un impacto eterno y que al vivir en integridad el cristiano honra a Dios en su caminar diario. Eso es todo mi trabajo. Yo creo que Amén. mi enfoque es dar a entender que la ética cristiana es superior a la ética secular. La engloba y la supera. En Amén. ese tiene estándares mucho más altos porque nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Gracias, hermano Juan Carlos. Amén. Muy bien. Bien elaborado su trabajo, bien claro, específico. Y obviamente nos dan unos caminos importantes para continuar forjándonos en la ética de Cristo. Cristo es el modelo que tenemos para vivir una vida conforme a su voluntad. Y estas instrucciones lo que nos permiten es habilidades para ir llegando a la estatura, como dijo Pablo, de un varón perfecto que es Cristo. Así que qué bonito. Vamos a seguir a ver si los hermanos que ya van entrando, no sé si el hermano Jorge Agustín también tenía algo para aportar de los trabajos que no se pudieron presentar en la clase pasada. Le bendiga, mi hermano Maxi. Amén, amén. ¿Me escucha? Sí le escucho, claro que sí. Está como mala la señal, no sé, hay problemas. No Ya, puedo colocar la cámara. está bien, no hay problema. Mire que Eh, también me comunica el hermano Oscar Claros que no puede conectarse porque hay como que lluvias. Aquí en Honduras también ha habido sí, mucha por acá lluvia. Sí, y bueno, me imagino que por eso está mucha lloviendo gente bastante y entonces no ha podido conectarse. Muy bien, seguimos entonces con la ética cristiana y vamos a mirar las diferentes estructuras de la ética cristiana porque la ética la hemos mencionado que se aplica en diferentes contextos de la vida. Y aquí donde quiero también hacer hincapié a lo que nos comentaba nuestro hermano Juan Carlos, de lo que es la ética natural o social y la ética cristiana. La ética secular tiene sus bases, obviamente, en los pensamientos eh, mi hermano, basados ¿puedo en, dar el resumen de mi trabajo? amén. Perdón. Un momentito, hermano Jorge. Bueno, bien. Amén, Basado, obviamente, en pensamientos creados amén. por personas que al mismo tiempo pervierten esa ética. Y la ética que Jesucristo o que el Señor le permitió a Moisés presentar en los 10 mandamientos es una ética de comportamiento social, moral, espiritual y que aplica en todos los contextos de la vida en los diferentes tiempos a través de la historia. Luego se reparten las otras leyes que el apóstol San Pablo lo que hace es transformar estas leyes y aplicarlas al cristianismo, pero en base a la gracia. Algunas leyes sociales, morales, que las vamos a ir viendo a través de la clase. Hermano Jorge Agustín, ahora sí. Mi hermano, amén. Bueno, voy a dar mi resumen del trabajo que hice. Dice, la, la palabra ética viene de un vocablo griego, ethos, que se define como carácter. Ética es la palabra de la filosofía que trata de la valorización moral de los actos humanos. Esto es un término secular, según entiendo. Y es un conjunto de principios y normas
que regulan las actividades humanas, es la ciencia de la moralidad, conjunto de juicios que la gente hace referente a lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo. Es en las relaciones interiores o entre individuos. Eso como hablando de la ética secular. Dice, la ética cristiana es la ciencia de la conducta humana tal como la determina por la conducta de Dios. Ahí explicaba mi hermano Juan Carlos que nosotros los cristianos pues no actuamos ya una vez que estamos en este camino maravilloso, no actuamos pues conforme a nuestros propios principios, sino conforme a lo que nos rige la voluntad de Dios a través de la palabra. Amén. Eh, Cuando hablamos de ética cristiana, estamos pensando en la conducta que debe observar el cristiano en todo momento y en toda circunstancia. El apóstol Pedro escribe como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahí está hablando, pues, lo que éramos antes, la ética que teníamos, por decirlo de alguna manera, antes de conocer a Cristo y después de, estando en vuestra ignorancia, dice la palabra. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 14, 16. La ética cristiana nos desafía a mejorar nuestra manera de vivir porque demanda que vivamos según las normas de santidad que Cristo vivió. El apóstol Juan escribe, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. La ética ministerial. Dice, es el conjunto de normas escriturales que rige los ministerios cristianos tanto en la esfera de la motivaciones, de las motivaciones como en la de sus acciones y que determina su conducta en las relaciones con Dios, la sociedad, su familia, su iglesia, la denominación a la que pertenece y las instituciones cristianas. Es importante notar que llamamos ministro a todo aquel que desarrolla un ministerio de liderazgo dentro de la iglesia, en su denominación o dirigiendo un ministerio de servicio a Dios. En conclusión, estamos, o sea, para entender un poquito lo que yo he entendido es que son las normas que rigen al ser humano, pues si hablamos de ética secular, vemos que la persona actúa, pues se puede decir deliberadamente, ¿sí? De una manera más libre o más libertina, por decirlo de alguna manera, no se rige pues a las normas o a la voluntad de Dios, porque pues, nosotros, eh, si sabemos en quién hemos creído, debemos regirnos a las normas, a los estatutos que Dios nos ha colocado en su escritura, pues no es que seamos perfectos, como muchos decimos, pero pues tratamos de ser lo mejor posible. Amén. Ese es mi corto resumen, mi hermano. Te agradezco, Dios le bendiga. Amén, amén. Muy bien, hermano Jorge Agustín. Amén. Qué bueno escucharle. Creo que tiene su escrito allá. Si es así. Amén, mi hermano, así es. Ya están hablando ya con ustedes como profesores. Pero qué bien. Fíjese que respecto a lo que usted está hablando, creo que eso nos llena a nosotros de alegría y motivación porque nos va generando a nosotros paz, tranquilidad. Cuando uno tiene conocimiento de lo que debe hacer y lo que no debe hacer estando en Cristo Jesús, eso le da una paz, una tranquilidad al creyente. Ahora bien, si nosotros observamos
que esta ética cristiana no solamente se debe aprender, sino es cómo yo puedo practicar esta ética. Y ahí donde Pablo, vamos a ver, hoy vamos a trabajar un capítulo, algunos capítulos de la Biblia, donde, porque algunas personas, aunque tienen el conocimiento de la ética, no obstante, digo transgredimos porque todos los seres humanos o los creyentes tenemos ciertas fragilidades o debilidades y a veces transgredimos la ética cristiana. En este caso entra la desobediencia. Y es debido a algo que lo vamos a entender a través de los labios del apóstol San Pablo. Pero si alguien más trajo un documento el cual investigó respecto de la ética, puede levantarme la manito para que participe también. Todos sus aportes es una manera de expresar los conocimientos adquiridos a través de la investigación y tener una ruta que nos va llevando en el paso a paso a mejorar nuestra ética cristiana. Hermana Lina está por ahí. Dios le bendiga. Amén, mi pastor, Dios le guarde. Amén. ¿Usted hizo el trabajo de investigación? No, señor. Ah, bueno. El hermano Alejandro, ¿tiene algo que comentar respecto a la ética cristiana? Amén, la paz de Cristo, querido amado pastor, y Amén. todos los que nos encontramos por esta vía en esta noche. Disculpe que entré un poquito tarde en el día de hoy, pero bueno, en sí no hice la tarea, pero Amén. tengo acá unos versos bíblicos del apóstol San Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 26. Amén. Quería saber si fue la ética que él usó acá o usó ética o filosofía. ¿Ya? Donde cuando dice el libro de los Hechos, capítulo 26, del versículo 24 en adelante, dice, diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, está loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, es el excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y cordura. Entonces dice el verso 26 y el 27 dice, pues el rey sabe que estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que creen. Entonces Agripa dijo, Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Entonces el apóstol Pablo dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú, sino también todos los que hoy oyen, fueseis hechos tales cuales yo soy, excepto esta cadena. Amén. Cadenas. Amén. Amén. Entonces vemos aquí el apóstol aquí en este ángulo frente al rey Agripa y Festo, pero él se maneja con ética porque le dice, oh, excelentísimo, pero le predica la palabra ahí mismo y le dije, crea a los profetas, rey Agripa, yo sé que cree. O sea, yo sé que tú crees. Entonces ahí dice que por poco lo persuade. Amén. A ser cristiano. Amén. Pero me gusta mucho porque también dice, bueno, está bien. Él dijo, bueno, quiera Dios que sea por poco o por mucho,
Amén. Amén. Crea. Sí. Amén. Amén, Amén. amén, querido pastor. Bueno, este es mi pequeño aporte aquí y si usted lo puede extenderlo un poquito más ahí, más desglosarlo, sería Amén, mucho amén. mejor. Amén, hermano Alejandro. Gracias por ese pasaje tan bonito que está allí. Así es. Ahí está la ética del lenguaje. La ética del lenguaje. O sea, Pablo se dirige a estos personajes de la aristocracia con sumo respeto. Entonces, la ética del comportamiento frente a las autoridades es la que aplica Pablo allí. Aunque les predica el mensaje, él sabe que él está siendo un presidiario y que ellos son la autoridad. Y aunque él también tiene una autoridad delegada por Dios, ellos no la entienden de esa manera. Entonces, en ese momento él usa un lenguaje muy ético, de respeto, reconociendo el estatus social que tenían estos hombres como Festo y Agripa. Ahí aplicó la ética. Sí, señor. Hasta en eso tenemos que nosotros aplicar la ética en el lenguaje, reconociendo la autoridad. Por ejemplo, hay gente que dice, era mi pastor, pero yo le dije sus verdades. Siempre digo eso. No, porque ahí no hay ética. ¿En qué sentido? Como es la autoridad, el lenguaje debe ser de respeto. Así quizás sea el líder o pastor no esté con la coherencia, pero siempre el lenguaje debe ser con sumo respeto. ¿Qué es lo que hace Pablo allí frente a Agripa? Se dirige con mucho respeto, porque es un hombre que tiene principios de la ética en su mente y en su comportamiento como cristiano. Entonces, excelente, hermano, el aporte. El hermano Joe San Martín también me tiene la mano levantada. Hermano Joe, adelante. Sí, hermano, tengo una pregunta. Amén. Con respecto a 1 Corintios capítulo 14, versos 34 y 35, ¿verdad? Que es el problema de la iglesia de Corintios, aunque Pablo le manda a decir que se callen las mujeres. Amén. Podría ser posible que más allá de ello, sencillamente era un problema de ética por falta de que las mujeres estaban hablando de más en la iglesia de Corinto. Amén. Fíjese que usted hace una pregunta la cual yo hoy estaba investigando, aunque he estudiado eso, pero lo sigo profundizando porque hay personas que hasta el día de hoy hacen del mismo texto algo dogmático, ¿sabe? Y aquí dentro de la ética, hablábamos la otra vez que para hacer un juicio tenemos que ubicar una serie de elementos, ¿no? Tener las fuentes, realmente revisarnos a nosotros mismos, hacer un análisis, ubicar el contexto histórico en el lugar, obviamente, en que se va a hacer ese juicio. Y la manera en que Pablo dice que él manda que las mujeres callen en la congregación o hagan silencio, simplemente aquí voy a aplicar lo que iba a enseñar hoy y ya lo estoy enseñando, es que Pablo aplicó la ética cristiana en la formación de la misma en cuanto a las iglesias tomando estructura. Y esta ética no tiene más nada que mencionar sino los principios del cristiano y el comportamiento en los diferentes contextos del cristianismo. Es decir, en orden de jerarquía y también en orden litúrgico. Orden de jerarquía es, por ejemplo, estaba la tradición y la cultura, que los hombres eran los que llevaban el liderato. Esos tiempos eran tiempos de oratoria desde el siglo III antes de Cristo, con los filósofos, eran los tiempos de oratoria y las mujeres no participaban ni en los debates, ni participaban en los discursos. Si usted va revisando la historia, cuando la única tiempo cuando las mujeres hablaban o decían algo era para recitar un poema o algo así, en símbolo de un sentimiento hacia alguien, sea un rey o un príncipe.
Pero en cuestiones morales o en cuestiones de ética o formación doctrinal, las mujeres no hacían intervención. Eran los hombres que llevaban el liderato. Ahora, si es una concepción cultural, cuando uno llega a Cristo, su cultura llega con usted y la cultura llega con uno. El carácter, la manera de comportarse. A medida de que va creciendo usted como cristiano y pasan los años, es que usted va moldeando su carácter y moldeándose en la cultura. La mayoría de personas que se convirtieron, hermano, hacemos esta amplitud, hermano, yo de San Martín, para entender lo que vamos a decir. El contexto histórico y la cultura judía. Entonces, muchos de los cristianos, vemos nosotros en el capítulo 15 de Hechos, que se convirtieron eran judíos que todavía conservaban la tradición mosaica. Fíjese, habían sido bautizados llenos del Espíritu Santo y todavía decían que para salvarse tenían que circuncidarse. Entonces imagínate la cosmovisión de las mujeres, que ahora sobre todo las griegas, porque las mujeres en Corintios pues son griegas. Y de alguna manera muchas abrazaban lo que eran las tradiciones de los efesios, de la gran diosa Diana. Y si ustedes notan, Latinoamérica o Hispanoamérica adopta mucho las tradiciones americanas. Usted dice, pero entonces, ¿cómo van a adoptar los corintios de los de Éfeso si son muy distantes los continentes o los lugares? Bueno, se abrazan culturas por creencia. Hispanoamérica adopta mucha cultura americana porque quiere parecerse, quiere ser grande de alguna manera. Por ejemplo, la gente quiere utilizar ropa que venga de Estados Unidos, tenis que vengan de Estados Unidos y cosas para lucirse de que vienen de allá, de esa superpotencia. Esto como para ilustrar. Entonces, Pablo, aplicando la ética dentro de las reuniones o las ceremonias que se realizaban, él no permitía que las mujeres hablaran. Ahí quiero cerrar. Esto es una aplicación de la ética cristiana en cuanto a los diálogos de doctrina y formación de la iglesia en ese contexto del primer siglo. Y obviamente vinieron pasando los tiempos y claro, se viene practicando lo mismo que el apóstol Pablo aplicó. Pero si nosotros observamos, no encontramos a otro apóstol expresándose de esa manera. Ahora, Pablo no dice a todas las congregaciones. Hermano yo de San Martín, ¿usted puede leer el texto donde habla Pablo de esa palabra? Para hacerle un análisis sintáctico, para que todos Sí, hermano. podamos comprender esta ética de Pablo. Ajá. Del verso 34 en adelante, ¿no? Ajá. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, Sí. porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si Ajá. quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Verso 36. Ah, sí, sí. Lea. El 36 Ajá. dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿Usted está leyendo en qué versión? Reina Valera 1960. Ya, hay una parte donde Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe o ejerza autoridad. Sobre el varón. Sí, hay otra parte, ¿no? Pero Pablo hace hincapié y dice, yo no permito. Entonces Pablo viene de una tradición farisaica, ¿no? De los fariseos, de esas escuelas. Y en cuanto a esa escuela, él trae esta tradición y la aplica en su enseñanza a los corintios. La expresión que usted dice está en 1 Timoteo capítulo 2, verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Amén.
Si nota, Pablo, Timoteo era predicador de los efesios. Cuando parece que la ruta, si nosotros estudiamos geografía bíblica, la ruta de Corintios, cuando vimos esa materia, y los efesios era como un tratado de libre comercio, ¿sabían? Era donde, digamos, se exporta y se importa. Esto como para entender un poquito el contexto. Hechos 18, creo que es el verso 18 que dice que cuando Pablo estaba en Corinto, viajaron y llegaron a Éfeso con Priscila y Aquila. Leamos Hechos 18, 1 al 4, hermano Joe San Martín. Timoteo era pastor de Éfeso. Y esas rutas eran unas rutas claves de Éfeso a los Corintios, de Corintio a Éfeso, una ruta comercial. De alguna manera las culturas se intercambiaban. Hechos capítulo 18, verso 1 al 4. Dice así, en la versión Reina Valera, 1960. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Lea el otro verso. El 5. El 5. Sí. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Pero poniéndose blasfemaban. Ahí. Entonces, vemos que Timoteo viene al encuentro con Pablo aquí a Corintios. Lo que estoy buscando es que de ahí van a pasar una ruta a Éfeso para ubicar que había un intercambio de culturas por el tema comercial. Y lo que está evitando Pablo es que se tomen esa cultura de los efesios que tenían ese culto a la gran diosa Diana, que las mujeres querían como tomar el poder. Ahí vemos como una especie de querer levantarse con un movimiento feminista, que las mujeres también podemos, hacer esto, podemos liderar una iglesia o algo así por el estilo. Y Pablo quiere que esto no se levante, porque la tradición que hay hasta el momento es que los hombres son los que llevan ese legado. Yo creo que es el verso 18 donde habla de esa ruta que de allí viajaron a Éfeso. Pero usted lo lee después. Bien, entonces mi punto de vista es el siguiente, porque ese es un texto muy polémico hasta el día de hoy. Mi punto de vista es el siguiente. Pablo está dando instrucciones de ética a estas iglesias por el contexto cultural de la época. No significa que eso era un mandamiento, porque hay palabras que son mandamientos, ¿no? Eso hay que observarlo. Un mandamiento o una doctrina. El que la mujer no enseñe no es una doctrina. ¿O ustedes qué dicen? Podemos debatir un poquito entre esa ética. Lo que Pablo No, está diciendo no es una doctrina. no porque se contradeciría porque Pablo reconoció el trabajo de Febe, Priscila y Junia, y con la última siempre hay una cuestión allí porque creo que la palabra se le traduce como de un puesto muy importante Sí. a Junia. Entonces, mis hermanos, es ahí donde dentro de la misma ética se respetan los diferentes conceptos en cuanto al tema. Si una mujer debe en la actualidad enseñar, pastorear o ser misionera, pues la Biblia no dejó un mandamiento de que una mujer va a ir a las misiones, pero tampoco deja un mandamiento que no puede. ¿Estamos de acuerdo? No deja un mandamiento o una comisión de que vaya a ir a las misiones una mujer,
pero tampoco dejó un mandamiento que no puede. Entonces, a partir de allí, va a depender de la conceptología que tenga una denominación o más bien un movimiento apostólico. Sí, yo le diría porque, ejemplo, en el caso de que nosotros hacemos un culto pentecostal y de repente uno ve a un hermano hablando, no falta alguien que le diga, shh. Ajá. Entonces, de Sí, repente una regla, no, que los niños se callen. Por ejemplo, aquí las iglesias seculares, católicas, sí, uno ve a los niños que no hacen bulla. Entonces sí. uno, claro, me imagino yo que los padres le enseñan como ética, mira, cuando uno va a la iglesia, trata por favor de tomar silencio, que el único que puede hablar es el sacerdote, ejemplo. Ujú. Sí, Entonces, por señor. eso me llama la atención, porque, o sea, no pareciera que fuera tan exuberante la explicación, porque si yo la aplicara para el principio, ese mismo principio que está diciendo Pablo a Timoteo, hoy a la iglesia, o Pablo a los Corintios, oye, Ujú. pareciera lo mismo diría yo. Así es. Amén. Gracias, hermano, por traer a la mesa ese tema. Y creo que se puede observar muchísimo a través de la palabra, a través del contexto histórico, porque creo que le estamos poniendo mucho límite a la mujer, hasta el punto que las mismas mujeres entran en la conceptología que no pueden ni predicar, pero entran en esa limitación espiritual de servicio. Mi hermano pastor, yo quería decir algo sobre este Ah, tema, algo breve. amén. Definitivamente yo creo que lo que el apóstol Pablo menciona ahí es una postura personal más que un mandamiento de Dios, porque Ujú, él es bien enfático, bien claro. Digo yo, no el ujú. Señor. Entonces, ahí cuando dice digo yo o es mi forma de pensar, es su opinión personal. Amén. No significa que está hablando en nombre de Dios. Bueno, ese es el primer punto, ¿verdad? Ahora, la otra situación de que muchas iglesias no se les permite predicar a las mujeres o ser pastoras. Bueno, eh, ahí hay que, como dice, respetar las opiniones, pero lo que sí yo no estoy muy de acuerdo es, por ejemplo, que la mujer eh, tenga la postura de llevar a cabo, por ejemplo, sermones que llamen la atención o reprender a la iglesia. En esa situación yo creo que no, porque ella estuviera asumiendo ya una posición de autoridad y ejerciendo dominio sobre el hombre. Esa es mi postura personal. Amén, amén. Sí, sí. Miren que esa temática se vuelve bien espinosa en el sentido de que yo hoy en día veo tantas mujeres trinitarias sobre todo, ¿no? Ejerciendo unos lideratos que uno dice, Dios mío, están haciendo cosas que un hombre o un pastor no haría, levantar tremendas congregaciones, liderar grupos grandes. Son más que todo como esas mujeres predicadoras carismáticas, ¿no? Pero ya en el contexto apostólico tenemos otras posturas, obviamente. Yo no soy cerrado, pero sí respeto los conceptos. Respeto los conceptos porque, dice Pablo, por motivos de conciencia. Él dice, si llegamos a la casa, en cuanto a la ética, si llegamos a la casa de un débil o un hermano que cree que no se puede comer carne, dice, no comamos carne. Entonces, si un ministro percibe el texto de que no puede permitirle a una mujer predicar o dirigir una iglesia, hay que respetarle la posición, porque esa es la ética, está observando el texto desde ese ángulo. Pero también si hay otro pastor que cree que en este tiempo una mujer pudiera liderar una iglesia y pone sus premisas, porque también Pablo dice que ya en Cristo no hay ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo en cuanto al cuerpo del Señor. Y la palabra dice en Hechos 1 que me seréis testigos, y ahí lo ubica en contexto general.
ser testigos, aunque algunos han interpretado que la palabra testigo ahí significa mártir, ¿no? Me seréis mártires, o sea, moriréis por causa de la palabra. Bien, yo no tengo problema con eso, hermano yo de San Martín. Si una mujer predica, gloria a Dios, pues ya por el contexto donde estamos, por ejemplo, centroamericano, no se cree mucho en eso que una mujer pueda liderar una iglesia. Por ejemplo, aquí en Honduras casi no es muy aceptado. Entonces, dentro de mi ética, pues yo respeto esa tradición también y me cuido mucho de eso. Puedo permitirle a una mujer que predique, que, no sé, sea líder de una iglesia, yo estoy supervisándole, ¿no? Yo le estoy supervisando, no es la pastora de allí. Ella es la líder de esa iglesia y soy yo el pastor o el líder. ¿Por qué? Como dice Pablo, por motivos de conciencia, porque la cultura aquí es eso, que la mujer no puede pastorear o no es bien vista como pastora. No sé si en El Salvador, hermano Omar. Bendiciones, hermanos, a todos. Pues Amén. no, en realidad, por lo menos sí se dan casos, y yo conozco algunos casos Sí, de pastores que, bueno, yo ocupo la palabra así porque igual es mi postura, amén. que lamentablemente la esposa los manda. Entonces, son pastores que la esposa inicia el culto el domingo, la esposa da los privilegios, la esposa predica si él no anda listo. Y, Dios y lo que mío. pasa es de que se da. O sea, yo no lo permito, yo no estoy de acuerdo en ese aspecto. Amén. Primero porque no hay una base bíblica que nos ampare. Amén. Yo he oído algunos que dicen que la base bíblica es de que Raquel era pastora. Pues sí, pero de ovejas, de cabras, de peligüeyes, no de gente. Ujú. Entonces, ahí está el detalle. Pues de ahí, hablando de la organización en la que yo estoy, pues no hay por decir así, que una mujer dirija, aunque hay permisiones, se han dado casos. Ujú. Por mencionar alguno real, pues es de un pastor que falleció y pues la esposa no que dirija como tal, pero sí básicamente era la líder. Oh, amén. Aún cuando él estaba en vida, o sea, la del juego era ella. Él Oh, era sí, muy sí. buen administrador, él era muy buen enseñador, pero la del jueguito era ella. Y aún pues Amén. sigue la situación así. Entonces, hay muchos casos, Casos pero especiales. sí, pero retomando el punto de lo que se está hablando, pues si yo doy mi opinión personal, obviamente yo no lo permito. Eso no quiere decir que no hayan permisiones en ese aspecto, porque me ha Ujú. pasado a mí. Me ha pasado a mí un día que, bueno, estábamos haciendo unas remodelaciones en el templo y los varones que estábamos trabajando no salimos ni uno tiempo de podernos cambiar y estar en el culto. Pues por ahí hay una hermana y yo le dije, hermana, ¿usted anda lista para predicar? Yo ando lista, me dijo, y predicó, ¿verdad? Amén, Pero amén. no es que pase cada rato, Amén, es bien amén. excepcional. Amén. Así es, se dan esos casos. Entonces tiene mucho que ver exactamente la cosmovisión, la cultura, tradiciones, pero obviamente no es como que es una doctrina que afecte o no afecte, pero sí se manejan los criterios personales y son respetados dentro de la ética. De que, ay, que este pastor es sectario porque no permite. No, es una manera de administrar su iglesia conforme está observando el texto bíblico y lo está aplicando de esa manera. Bien, voy a ponerles acá, tengo algo para que observemos y vamos a mirar los atributos de nuestro Dios. Vamos a leer Juan 4:24, hermano Alejandro, Deuteronomios 33:27 con el hermano Jorge Agustín, Salmo 95:3 con el hermano Juan Carlos.
Carolina Blandón, aquí estaba también Lina. Vamos a ver si Lina está todavía o se desconectó. Ahí está el hermano Francisco Abad. Lina se desconectó. No, no, Carolina ¿qué, Blandón, perdón, no mi sé si me hermano? está escuchando. Una manito arriba si me está escuchando para ponerla a participar en la lectura. Bien, vamos. El hermano Jorge Agustín, ¿cuál le tocó? Deuteronomio me dijo, pero no le alcancé a entender el 33:27 creo que le dije. Sí, así es. Bien, vamos a mencionar algunos de los atributos de nuestro Dios y luego vamos a empezar a observar unos comportamientos de ética social. El hermano leyó un fragmento muy importante sobre la diferencia entre la ética secular y la ética cristiana al iniciar la clase, que van ustedes a mirar el video. También otro aporte que escuchamos del hermano Jorge Agustín, muy bueno, que nos van a ayudar muchísimo a la comprensión de nuestra ética cristiana, que rige el comportamiento de lo que es la santidad para con Dios, el carácter del cristiano, el temor hacia Dios, la abstinencia de lo que va en contra de su voluntad. Vamos leyendo entonces, hermano Alejandro, su versículo. Amén. Juan 4:24. Dice en el nombre de Jesús, Dios es espíritu y Sí, los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. amén. Entonces, fíjense, una de las características de nuestro Dios, la esencia de Dios es espiritual. Por eso es que nuestra alma se relaciona con Dios. No tiene el Señor nada que ver con la carne, sino con el espíritu, con el alma del ser humano. Por eso Pablo dice, nuestro espíritu, el espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa relación que hay entre nuestra alma con Dios, nuestra conexión celestial, porque Dios es espíritu. Vamos a leer el otro verso entonces. Esta es la característica de Dios. Dios es espíritu. Vienen otras características de sus atributos. Hermano Jorge Agustín. Amén, hermano, ¿me escuchan? Sí, amén. Dice Deuteronomio 33:27. Amén. El eterno Dios es tu refugio y dijo, destruye. Amén. Sigo, hermano. Ahí, dejémoslo ahí. Ahí la característica que aparece de Dios es que es eterno, es infinito. Hermano Juan Carlos. Dice Salmo 95:3. Sí, Porque Jehová es Dios grande y rey sobre todos los dioses. amén. Si notamos, eso es la soberanía de Dios. Como soberano, está por encima de todos y en todos. Ahora vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Jeremías 23:24 con el hermano Juan Carlos. Vamos a leer también Romanos 16:26 con el hermano Alejandro. Y 1 Timoteo 1:18 con el hermano Francisco Abad. 1 Timoteo 1:18. Empezamos con Jorge Agustín. Disculpe, pastor, Romano. 16:26, creo que le dije. Amén. Jorge Agustín, ¿cuál le tocó a usted? No le alcancé a escuchar, mi pastor, qué pena. ¿Me repite? Pero parece que su señal está un poquito baja. Sí, sí, está como Ajá. entrecortando. Ya, hermano, entonces, hermano Job 11:7, hermano Omar. Job 11:7. Empecemos con Alejandro. Amén. Repito, Romanos 16:23. 26. 26. Ajá. Amén. Sí, ya lo tengo. Dice,
pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan la fe. Amén. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Es ahí donde llega la confusión a veces porque el Cristo o el Dios manifestado en carne es el modelo a seguir de la ética cristiana. Ese Dios eterno, pues obviamente se dio a conocer en la figura de Cristo, Dios manifestado en carne, que caminó con el hombre, se enfrentó a todas las tentaciones posibles, pero guardó la ética, el comportamiento, hizo la voluntad de Dios. Esto hablando, uno cuando habla así, alguien dice, ay, pero todo eso es diferente. Obviamente, participó de lo mismo que los humanos, haciendo un papel de un hombre perfecto y se enfrentó a todas las vicisitudes de la vida, hambres, sed, críticas, envidias, celos, y todas las venció con la ética del amor, con la ética de la tolerancia, la honestidad, la integridad, la ética lingüística. Por ejemplo, dentro de la ética lingüística, el Señor dijo que no sacáramos palabras obscenas de nuestro corazón, porque no contaminaba lo que entraba, sino lo que salía. Si ven la ética lingüística en este caso, Jesús la está enseñando y la está practicando. Cuando los Juan y Santiago dijeron, Señor, ¿quieres que descienda fuego y consuma a estas personas que no nos han prestado la casa para celebrar la Pascua? El Señor les dice, ¿ustedes qué espíritu son? ¿Por qué hablan de esa manera? Si la ética lingüística. Ustedes no saben ni siquiera de qué espíritu son. Ustedes están faltando a la ética del amor que habló Moisés. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también dijo que no matarás. Entonces están queriendo violar esos principios éticos en base a una emoción negativa porque no les permitieron un favor. Y eso nos puede pasar a muchos. Le pide un favor a alguien que usted precisamente le hizo un favor antes, pero esa persona no se lo hizo a usted. Y automáticamente usted se enciende por dentro en una pequeña ira diciendo, nunca más le hago un favor, porque ahora no me lo hizo. Ahí está fallando su ética de la tolerancia, la comprensión. Bien. Vamos a leer entonces ahora con el hermano Omar su versículo. Amén. Es Job 11:7. Ajá. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Bueno, ese es el fin de la ética. El fin de la ética en el cristiano es poder llegar a la perfección. Y aquí Job estaba haciendo un reclamo a Dios, pero entonces los amigos de Job están diciendo estas palabras. ¿Tú conoces los secretos del Señor? ¿Llegarás a esa perfección? O sea, ellos estaban pensando que Job estaba siendo orgulloso, pero Job no estaba de esa manera. En su interpretación hicieron un juicio sin ética, porque ni siquiera se daban cuenta por qué causa Job estaba hablando así. Pero lo que está presentando ahí es que Dios es perfecto y que por ende sus hijos deben llegar a la perfección. Pero esa perfección es consumada en Cristo cuando nos arrebate de este planeta y nuestro cuerpo mortal se transforma en un cuerpo glorioso, como dice Filipenses 3.
Es ahí que alcanzamos esa perfección. No obstante, Pablo dice que nosotros vamos creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto que es Cristo. ¿Y cómo crecemos? A través de estos conocimientos en la práctica y en el desarrollo del paso a paso en el cristianismo. Por eso la perseverancia es importante. Las instrucciones de un pastor son importantes. Las enseñanzas dentro de la iglesia son importantes. El código que nos instruye a una buena ética cristiana es la palabra del Señor. Por eso nuestra misión debe ser predicar esta palabra tal cual como ella es. Aprender esta palabra, atesorar esta palabra, saber trazar bien la palabra. Porque Pablo dijo, si tú haces estas cosas, te salvas tú mismo y los que te oyen. Por eso, si no tenemos el conocimiento, pues nuestra iglesia no va a crecer tampoco, ni espiritualmente, ni económicamente, porque las bendiciones de Dios están ahí con nosotros. Solo que el conocimiento nos falta para obtener esas bendiciones como tal. Bien, hemos llegado a una parte que siempre hago, perdón, y es que ustedes tomen 5 minutos, tómense un cafecito, algo, y volvemos otra vez. Amén.
Amén, amén. Aquí estamos nuevamente. Gloria a Dios. A su nombre. Amén. Hermano Francisco Abad tenía un versículo. Amén, mi siervo. Dios le bendiga a todos. Amén. Dice la palabra, dice en Primera de Timoteo, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia. Ese es el 18 que me tocó. Primera Timoteo 1:18. Primera de Timoteo 1:18, ese es. Ya. No era el versículo que buscaba como tal, pero bien. Léame entonces ahora, hermano, Job 42:2. Muy bien, vamos a ir terminando, pero vamos a hacer algo muy bonito para finalizar esta temática de la ética el próximo lunes. Vamos a dejar algunas investigaciones porque vamos a hacer un conversatorio final. Y el hermano Juan Carlos va a investigar sobre la democracia. ¿Está escuchando, hermano? Amén, hermano. La Investigación. democracia. Hacer un resumen de la democracia, qué es la democracia, cómo se aplica. Y todo esto tiene que ver con la ética. A veces nomás nos centramos en la ética cristiana y debemos conocer también la ética secular porque vivimos en una sociedad y a veces todo lo espiritualizamos. No es que la persona que anda en la vía y le aparece un agente de tránsito y tiene un papel que no está, que está vencido, se enfrenta a ese policía, es que también ustedes son corruptos y empieza a pelear. Cuando en ese contexto usted debe tener una ética, porque aunque ellos sean corruptos, son la autoridad en ese momento. Entonces usted dentro de su ética, ellos tienen el poder de sancionarlo o tienen el poder también si quieren no sancionarlo. E incluso, una de las cosas que creo que a mí me ha pasado bien es que, y todos en algún momento hemos tenido un papel que está vencido, sea de la moto, lo que sea, se le vence. A veces no por irresponsabilidad, sino porque no tienen los recursos para ir a actualizarlo. Y se ve la necesidad de moverse en el vehículo. Alguien dice, no, hermano, es que si usted se mueve, falta de ética, y eso no está bien. Yo he escuchado a gente así predicar. No ande con ese papel vencido porque eso no es de Dios. Yo los dejo que hablen. Los dejo que hablen. Bueno, si lo puede hacer, gloria a Dios, pero no critique al otro porque no sabe qué necesidad está pasando. Ahora, si hay una persona que he encontrado personas que trabajan de taxi, algo así, y tienen un papel vencido, pero como tienen que llevar comida para la casa con sus hijos, les toca salir así. Lo vi mucho en Colombia. Y pasó mucho que los paraban la gente de tránsito y él le decía, es que mira, me tocó salir, yo sé que estoy transgrediendo la ley, pero mira que tengo 2 hijos y precisamente estoy trabajando es para poder a poder actualizar mi papel y llevar comida a la casa. Imagínate que un policía escuche eso, que sea un policía bondadoso. Dice, hombre, bueno, ten cuidado. Usted de policía hace lo mismo al escuchar, oye, es que tengo mis 2 hijos en casa más. Si no trabajo, ¿cómo hago para? Y usted dice, bueno, yo le voy a perdonársela, pero no sé los otros. Entonces es en un momento donde usted no puede discutir con la autoridad porque ellos tienen la razón dentro de ese contexto. Una vez, para que miremos cómo es la ética, un compañero pastor
fue a visitarme a una campaña que íbamos a hacer. Y en eso él andaba en una camioneta. No sé cómo le llamen aquí, pero en Colombia le decimos una chana. Chana, no sé cómo le digan en otros lados. Que tiene como una especie de una paila bien grande atrás. Y ahí él ponía todos sus instrumentos, sus cosas. Y nos paró un agente de tránsito. Y el agente de tránsito me conocía. Pero cuando él me conoció, no era un agente oficial, sino que era una persona que hacía trámites nomás. Ahora ya era de carretera. Y yo lo distingo a él y él también se acuerda de mí, pero no me habla porque hay gente que cuando ya subió al poder, como que se siente grande. Yo me quedé, él paró y le mira los papeles. Y le dijo el cinturón, el cinturón, el cinturón. Usted venía sin el cinturón y mientras estaban hablando, pasaron varios carros y le dice el pastor, pero mire que hayan pasado varios carros sin cinturón esos conductores y a mí es que me para que ando predicando. Mira cómo le dijo. Entonces ahí mismo dijo el muchacho, le voy a inmovilizar el vehículo. ¿Por qué se lo va a inmovilizar? Porque está irrespetuoso el pastor, pues obviamente. En ese momento él es la autoridad. Y le dicen, ¿y por qué los otros están pasando y usted los deja pasar? Y se están cometiendo un error. ¿Sabe qué le respondió el policía? En este momento lo paré a usted. Los demás, pues pasaron. A usted es el que tengo parado aquí. Y le voy a inmovilizar el vehículo. Cuando el hermano escuchó eso, casi se pone más blanco de lo que era. Y yo me le acerqué muy pacíficamente al muchacho y le digo, oiga, ¿usted se acuerda de mí? Me dice, claro que sí, hermano. Yo le digo, es que mira que este pastor vino a visitarme de una tierra muy lejana. Me anda visitando y sí, la verdad el hombre traía el cinturón, pero ayúdame ahí que no le lleves el carro, ayúdame, háganos la multa. Háganos la multa y no le agarre el carro porque con este es que el que predica. Si usted puede. Él me dijo, hombre, hermano, agarre sus papeles. Pero decirle a ese pastor, ¿cómo es que dijo una frase así? Dígale a ese pastor que él debe dar ejemplo. Eso fue todo. Que él debe dar ejemplo. Y nos dio los papeles y nos fuimos. ¿Pero por qué? Porque quizás yo fui hablando con más tranquilidad, reconociendo que él es la autoridad y el mismo tono de voz que utilizo. Hasta en el tono de voz hay ética. ¿Sabían? Hasta en el tono de voz. Yo siempre digo que la mujer, la esposa de un varón, perdón, no puede hablar más fuerte que el esposo. Ella no puede subir el tono de voz más alto que el esposo. Ahí está fallando a la ética y es un irrespeto. En el momento que sube la voz más alta, así puede estar bien enojada, pero está faltando a la ética porque es la autoridad, dice Pablo. Asimismo también en un contexto social donde está un policía o no sé, cuando estamos, por ejemplo, muchas veces estamos en un banco, qué sé yo, y la persona que nos está haciendo el trámite a veces es regañada la persona, el cliente regaña a la persona que está haciendo el trámite. Es que usted está muy lento, mire que tanto tiempo yo esperando y regañan a la persona, al asesor. Ahí uno falló a la ética, porque esa persona nos está prestando ¿qué? Un servicio. Entonces, todos estos comportamientos que nosotros emitimos, la ética nos ayuda a distinguir si estamos transgrediéndola o no. Y es ahí donde nuestro testimonio como cristiano se ve afectado por la falta de ética. El verso que íbamos a leer, hermano Francisco, ¿era con usted o que aquí le dije el versículo de Hot? Ahorita último.
No lo tengo, pero era 42, creo que. 42.2. 42 o 12. 42.2. Ujú. 42:2. Sí. Ya, dice así: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso dice. Ujú. Repítalo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Eso es la omnisapiencia de Dios, es un atributo de Dios. Omnisapiens. Sí, es decir, omni significa todo y sapiencia es saber. Entonces, quiere decir que Dios todo lo sabe, dice, hasta los pensamientos que nosotros tenemos. Antes que tengamos la palabra en la boca, Dios ya la sabe. Por eso el texto dice que Él conoce nuestras necesidades antes que le pidamos. A veces yo le digo a algunos de mis hijos, yo cuando oro no digo muchas palabras, digo 4, 5 palabras, 6. Y lo demás me la paso meditando. Y puedo pasar más de 1 hora de rodillas. Y las palabras que yo más utilizo de Dios son, tú eres santo, eres bueno, eres misericordioso, bondadoso. Y la otra frase que le digo, Señor, que nunca tu gracia sea parte de mí, porque yo sin ella no soy nada. Permíteme adorarte. Permíteme adorarte. Entonces, lo demás medito. Yo medito en la congregación. No sé cuánto les pasa que están arrodillados y se ponen a meditar. Es la hermanita que no ha venido al culto de rodillas. El hermano fulano, el que es pastor, creo que le pasa eso mucho. ¿Veis qué le pasará al hermano? Pero está usted de rodillas meditando en esos hermanos, diciendo, Señor, pero el hermanito fulano. ¿Le ha pasado a alguno? Y no está hablando uno, pero ahí está usted orando. En la meditación está orando. Y se le vino tal hermano a la mente, usted, Señor, el hermano fulano, Señor, la hermana fulana, ya está intercediendo, porque si usted ora y no reflexiona y no medita, no pudiera interceder. Y así sucesivamente. Bien, así que Amén, el amén, Señor, así es, hermano. amén, Amén, amén. es así, ¿no? Amén. Bien, voy a terminar con la ética que Pablo emite, la ética social. La ética social está en Corintios. Vamos a Corintios. Primera Corintios capítulo 7. Primera Corintios 7. Versículo 8 y 9, hermano Alejandro. El hermano Jorge Jorge Agustín es como que tiene buena señal. Primera Corintios 8, 8, 9 hasta el 13. Bien, vamos con Alejandro primero. Amén. Estamos hablando de ética social. Me dijo capítulo 7, pero no me dijo el verso. 8 y 9. Verso 8. Y 9. Amén. Dice así: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Ahí. Si notan lo que Pablo está haciendo, Pablo está haciendo unas recomendaciones éticas sociales. Son recomendaciones, no es una doctrina como tal. Él le está diciendo un consejo dentro del contexto social. Dice, a los solteros y a las viudas les digo, por favor, si pueden, quédense como yo. Pero si no tienen, ¿qué? ¿Dónde continencia es?
Si es lo que dice, hermano. Si ve la palabra, si no tiene esa continencia, cásese. Amén, el don de continencia, sí. Él está diciendo, si usted no tiene esto que yo tengo, cásese. Es mejor casarse que estarse quemando. Siga leyendo. Son la ética social. Amén. Verso 10. Pero a los que están unidos en el matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quedarse sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Siga. Y a lo más yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que repita la frase. Si algún hermano. No, la que él dice, yo digo, no el Señor. Verso 12. Y a lo demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Mire lo que Pablo está aclarando, ¿no? En su ética. Yo lo digo, no el Señor. Es una ética de Pablo, porque muchos hermanos dicen, hermana, mire que ahí está su esposo, no lo deje, porque mire que la Biblia dice, Pablo está dando un consejo de ética, pero siga leyendo. Amén. Verso 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque por el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Amén, pare ahí, porque muchos no han entendido lo que Pablo quiso decir ahí. En el momento que santifica uno o el otro, es en la intimidad sexual. Cuando Pablo dice que los dos serán una carne, es en la intimidad sexual. Dice Pablo, porque si te unes con una ramera, uno eres con ella. ¿Han escuchado hablar de las famosas energías sexuales? Quiere decir que cuando una persona se une en conversa, sí puedo creer lo que dicen muchos, que los demonios o las influencias que tiene esa persona se le pasan al otro. Los vicios se le pasan al otro porque se convierten en una sola carne. Y hay en biología hay unas funciones que se aplican ahí, y es que intercambian de alguna manera sustancias. Intercambian sustancias. Entonces, Pablo dice, cuando tienes tu pareja y esta persona no es cristiana, habla obviamente si están casados, ¿no? Dice que se santifica. Ahora, el otro punto es que dice, si no es cristiano, porque parece que había esa época donde si no se convertía, pues había que dejarlo, ¿no? Recuerden que el cristianismo se fue ordenando dentro de la ética social, fue con el paso del tiempo. Pablo enseñó muchas cosas, pero el cristianismo del primer siglo era un cristianismo bien, ¿cómo pues? Radical, muy radical. Hasta el punto que el que no moría por Cristo era un falso cristiano. Mire cómo era radical el cristianismo en esa época.
Si tú no mueres por el Señor, entonces tú no eres un cristiano verdadero. Entonces, parece ser que en esos tiempos mucha gente abandonó su familia solo porque no se convertía al cristianismo. Y yo creo que muchas veces pasó a gente que se convirtió a Cristo y como los hijos no eran cristianos, los echaban de la casa. ¿Han escuchado esas historias? No se azotaban como el padre, hermano. ¿Cómo, siervo? No se azotaban o los azotes que en un tiempo se llevaron a cabo. Ah, bueno, Los ajá. sufrimientos. Sí, sí, señor. Mire, yo llegué a vivir la época, no sé cuánto tiempo lleve el hermano Jorge, bueno, el hermano Omar que lleva bastante tiempo. Yo llevo apenas 25 añitos en la iglesia. Y una época donde, hermanos, si un hermano tenía un hijo y ese hijo tenía novia inconversa, no lo dejaban vivir en la casa porque estaba trayendo el pecado a la casa. No sé si el hermano Omar vivió esa situación. Aún se vive, hermano, Sí, todavía esa situación. O sea, no tan radical como anteriormente, pero sí hay algunos hermanos que son totalmente radicales en ese punto. Lo delicado de esto, hermano, es que de pronto a veces eh, hay personas que no es tanto que lo estén viviendo, sino que están juzgando a otros, ¿sí me entiende? Ujú, Y ahí aplica la ética del no saber pues la situación que se vive la otra familia. Eso lo he visto y aún lo vivo, lo miro, pues, ¿no? ujú. Entonces, todavía está en la actualidad esa situación o ese pensamiento, hermano. Imagínese. Wow. Mano Omar iba a decir algo. sí, hermano, gracias. Amén. Bueno, de hecho, me recuerdo como que les comenté algo Ajá. y acá, cuando la Iglesia Pentecostal Unida empezó, pues eran bastante radicales. Ujú. Aún ni televisor se podía tener en casa porque era tener al diablo adentro. Imagínese. Entonces, esos pensamientos se mantuvieron por bastante tiempo, por bastantes años. Aún Ajá. los misioneros se encargaron de poner esos detalles en creación, ¿no? Pero como todo se va modernizando, ¿verdad? Amén. Parece que hasta los cristianos nos vamos modernizando y hay ciertas cosas que están dentro del contexto bíblico, pero hay otras que obviamente no. Pero sí Ujú. se vivió esa época acá y sí recuerdo yo de varios asuntos relacionados. Amén. Amén. Sí, entonces, gracias hermano Omar y hermano Jorge. Traemos esto a colación, ¿por qué? Porque estamos hablando de la ética. Y yo creo que, bueno, en esos tiempos yo ni sabía qué era teología. Creo que muchos tampoco sabíamos qué era eso. Quizás incluso mi primer pastor era licenciado en química de la Universidad del Quindío, pero no tenía nada de teología de la Biblia. Cuando él estudió teología, él pidió perdón por muchas cosas en las cuales fue muy radical, que hasta, voy a ver si paro aquí, porque ya obviamente ya vamos terminando.